Saludos de la zona 5. Hoy les vamos a mostrar cómo trasplantamos las plántulas y en el proceso vamos a ver lo siguiente: cómo rescatar las que nos crecieron con tallos muy largos, cómo identificar las que se mezclaron con otras y finalmente preparamos otro semillero. Así que quédense conectados. Primero les muestro aquí lo que se noteó y lo que no se noteó, y esta fue una de ellas. Estas son plántulas de pimientos y otras de tomates que no las vamos a trasplantar porque las sembramos en envases bastante grandes y van a permanecer ahí hasta que vayan a su destino final. Igualmente estas lechugas, ya que las sembramos en envases grandes. En esta esquina, como ven, se me murieron unas matas, pero fue por no echarles agua. Aquí es que vamos a estar trasplantando nuestras plántulas. Si ven, tienen unos boquetitos. Les voy a dejar el enlace en la parte superior de cómo fue que los hicimos, porque ya estos envases yo los tenía de la temporada pasada. Y algo que les recalco siempre: cuando vamos a usar nuestros envases tienen que estar limpios. Una vez completado el trasplante, les vamos a poner en esta bandeja. Y la tierra que vamos a utilizar es la mezcla para tiesto, potting mix. Y para identificar correctamente las plántulas, tengo ese tape en la bandeja y en la hoja. Ya habíamos utilizado gran parte de la mezcla de tiesto, así que vamos a cortarle un pedazo de la funda para hacernos la vida más fácil. Y para identificar las plántulas en los vasos, vamos a utilizar cinta adhesiva azul, que es un éxito porque luego la puedo retirar y reusarlos nuevamente. Para sacar las plántulas de la bandeja, en cada celda vas a ir presionando poco a poco desde abajo. En cada celda sembramos por lo menos 2 semillas, así que cuando crecen vamos a ir separándola poquito a poco con mucha delicadeza. Mi recomendación es que dependiendo del tamaño de la plántula es que llenamos el vaso de tierra. En el caso de aquellas plántulas que tienen el tallo demasiado largo, las podemos rescatar poniendo solamente un poco de tierra en el fondo y acomodando la planta para así seguir echándole tierra alrededor. Lo que estamos cortando aquí son las primeras hojitas que le salen a la plántula, que realmente esas hojas no van a producir fruto. Esas hojas se van a eliminar para que la mata tenga más energía. Recordemos que cuando vayamos a separar las plántulas, lo hagamos con mucha delicadeza para no estorbar mucho las raíces.
Aquí si se fijan el tallo está súper largo, así que no le eché casi tierra al principio y la fui llenando poco a poco. Siempre sosténganla por las hojas para tampoco dañar mucho el tallo. Y en este caso es lo contrario, la plántula es bastante pequeña, así que llenamos más el vaso. Y aprovecho para pedirte que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía, actives la campanita para las notificaciones y nos dejes un like si te gustó el video para que YouTube lo comparta a más personas. Gracias. Y algo que nos puede pasar es que se nos mezcle una semilla diferente en una de las celdas. Esta es de espinaca, se me mezcló con la radicchio, pero la separamos poco a poco y también la vamos a trasplantar. También les quiero mostrar cómo fue que trasplantamos las plántulas de los guisantes, porque estas crecen como una enredadera. Así que le creamos un soporte con los palitos de bambú. Podemos utilizar unos envases más grandes para algunos tipos de lechugas, como en este caso la iceberg, la vamos a poner en este envase. Y aquí van a ver un cambio de luces porque el temporizador le tocaba apagar las luces de las plántulas. Aquí igualmente sembré una semilla que era diferente, no sabía lo que era, así que les voy a mostrar la aplicación que yo uso en mi celular para poder identificarla. Tengo otras aplicaciones, pero la que estoy usando esta en este momento y es bien fácil de utilizar y con una foto te puede identificar la planta. Esta aplicación tiene opciones que son gratis. Esas son las que yo utilizo. Lo único que tienes que hacer es darle cerrar cuando te pida que te suscribas y pagues por ello. Y le voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción. Y les quiero hablar ahora de la cebolla. Estos trasplantes, ven, tienen esa hoja larga. Eso se lo vamos a ir cortando para que la energía se concentre abajo, en donde van a hacer la cebolla. Y eso mismo lo vamos a hacer, lo vamos a ir haciendo una vez que la trasplantemos a su destino final y vayan creciendo. Y esas hojitas que cortamos las podemos utilizar para saltearlas con un buen revoltillo. Aquí les quiero demostrar cómo estas bandejas se parten por la mitad para que se haga el trabajo fácil. Quiero mostrarles esto que nos pasó con una planta de espinacas. No floreció porque estuvo la luz dándole mucho tiempo muy cerca. Esto puede pasar también cuando están afuera bajo el sol. Lo que hacemos es que cortamos esa parte y ella sigue creciendo bien. Estas son unas matas de cebolla que las tenía para el huerto de invierno, que no pude salir afuera a sembrar porque estuvo demasiado frío. Así que veo como verde por ahí. Le voy a cortar lo que está en exceso, que está seco, y las voy a replantar para ver si se me dan. Y como les dije, hay unas matas que sembramos en tiestos más grandes, que son las de tomates, algunas lechugas y los pimientos. Esas no las vamos a trasplantar. Y miren aquí ya la obra terminada, todas las plantitas que sacamos de nuestro semillero. E hicimos otro semillero, estamos utilizando esta tierra de Jiffy Lube. Le voy a dejar el enlace en la parte superior de cómo preparamos la tierra, etcétera. Vamos a sembrar estas semillas, estamos utilizando los palitos de bambú como lo hicimos al principio, porque algunas semillas no se me dieron anteriormente, así que vamos a ver cómo nos va.
aquí están. Esto será todo por ahora. Muchísimas gracias por tu sintonía y será hasta la próxima desde la zona 5.